bienvenida al curso de evaluación formativa, análisis de evidencias y retroalimentación. Esta es la unidad 2 y en esta sesión aprenderás sobre la retroalimentación en el marco de la evaluación formativa. Da clic en el botón Empezar para acceder al contenido. Esta página muestra los iconos de las diferentes secciones del curso. Da clic sobre cada uno de ellos para acceder a su contenido, empezando por el de Identifica. Buen inicio. María y José son profesores de secundaria. Se encuentran desarrollando con sus estudiantes las experiencias de aprendizaje que les ofrece la estrategia Aprendo en Casa. Semana a semana, ambos se comunican para compartir inquietudes, dudas y logros. Observa la siguiente conversación de WhatsApp entre ellos. Da clic en la fecha para seguir el diálogo. Hola, María. Te escribo para saber cómo te fue con la evaluación de las evidencias de aprendizaje de tus estudiantes. María. Hola, José. Me fue muy bien. He recibido las evidencias de aprendizaje de todos mis estudiantes y me encuentro analizándolas. José, qué bien. ¿Qué has identificado? María. Bueno, de acuerdo al criterio, identifica errores y plantea alternativas de solución. Los estudiantes, pese a detectar defectos en sus prototipos, en la mayoría de casos no han logrado aplicar una alternativa o estrategia que implique un reajuste o mejora. Esto me indica que aún no hemos logrado el nivel esperado de la competencia diseña y construye soluciones tecnológicas. José, entonces debes indagar qué fue lo que sucedió y ayudarlos para que logren lo esperado en esa capacidad. María, efectivamente, José, eso haré a través de la retroalimentación que estoy preparando para ellos. Necesito que se enfoquen en la mejora de sus propuestas tecnológicas a través de alternativas de reajuste o cambio en el diseño. José, entendido, María. ¿Cómo estás preparando tu retroalimentación? María, estoy preparando comentarios y preguntas para que quienes han tenido problemas comunes y cosas por mejorar, asimismo les proporcionaré ejemplos. También estoy preparando un cuadro con preguntas y comentarios que me permitan retroalimentar aspectos generales identificados en la mayoría de estudiantes. José, me alegra, María. Te enviaré por correo algunas estrategias que te podrían ayudar a brindar la retroalimentación. María, gracias. José, hasta pronto. Reflexionemos. De acuerdo a la conversación de María y José, ¿piensas que el camino tomado por María para realizar la retroalimentación es adecuado? ¿Por qué? Analiza. En esta sección profundizarás acerca de la retroalimentación formativa, su definición, características, tipos, condiciones, estrategias y algunas consideraciones. Da clic sobre los iconos más para acceder al contenido. ¿Qué es retroalimentación? Conforme al Currículo Nacional de Educación Básica 2016, la retroalimentación consiste en devolver al estudiante información que describa sus logros o procesos en relación con los niveles esperados para cada competencia. Esta información le permite comparar lo que debió hacer y lo que intentó lograr con lo que efectivamente hizo. Además, debe basarse en criterios claros y compartidos, ofrecer modelos de trabajo o procedimientos para que el estudiante revise o corrija. Retroalimentar consiste en otorgarle un valor a lo realizado y no en brindarle elogios o críticas sin sustento y que no orienten sus esfuerzos con claridad o que los puedan distraer de los propósitos centrales.
Da clic sobre los tres puntos para ampliar la pantalla antes de empezar. Características de la retroalimentación. Da clic sobre los números para acceder al contenido. La retroalimentación trabaja a partir de acontecimientos del pasado, pero su propósito es accionar el futuro. Si la retroalimentación solo refiere a los errores cometidos, los estudiantes probablemente se concentrarán en identificar dónde está el error, pero no escalarán o intentar una nueva situación ni entender qué es lo que lo produjo. Para la mejora es importante promover la continuidad de la retroalimentación. Esto es proponer alguna tarea en la que se ponga en ejecución el contenido de la retroalimentación y permita contrastar el desempeño anterior y el actual. Estas intenciones pueden concretarse con un plan de mejora a corto plazo. Da protagonismo al estudiante para actuar según su decisión y demanda el esfuerzo del profesor para lograr que su mensaje sea claro. Procura que el estudiante comprenda y valore la retroalimentación. Un diálogo ayuda entre estudiante y profesor, y no simplemente un mensaje de una sola vía. Se debe asegurar la devolución de parte del estudiante. El momento del diálogo será importante, pues si es extemporáneo, habrá poco vínculo con la tarea realizada y, por tanto, poco interés de hacer lo que se le propone. Suele suceder que los profesores no comunican clara y comprensiblemente el mensaje y los estudiantes no se esfuerzan por comprender la retroalimentación ni de intuir el mensaje entre líneas de la acción a ejecutar a partir del mensaje. Por tanto, la eficacia de la retroalimentación estriba en la receptividad del estudiante y también en la eficacia de la comunicación del profesor. Competencias comunicacionales centradas en el diálogo. La forma como el profesor brinda la retroalimentación moldea el contenido de esta. Por eso, cobra relevancia el diálogo, cuya intencionalidad es proporcionar un contexto para el aprendizaje reflexivo, pues no se centra en hacer preguntas y recibir respuestas, sino en construir la nueva actuación, así como las razones que lo justifican. También debe generar intención explícita de comprometerse con ese diálogo. Así habrá mayor posibilidad de una escucha activa y de un intercambio de ideas genuino. Continúa en el tiempo. La retroalimentación debe ser conducida de manera sistemática y no esporádica, para pasar del plano operativo consistente en la atención al plano cognitivo, que consiste en la modificación de la actuación, es decir, en la reflexión consciente de los procesos llevados a cabo que repercute en la formación de la autonomía en los estudiantes. Da clic sobre los tres puntos para reducir la pantalla y continuar navegando en la presentación. Reflexionemos. ¿Cómo se garantiza que los estudiantes planteen mejoras en base a la información obtenida? ¿Por qué es importante la participación del estudiante en los procesos de retroalimentación? ¿En qué momento cobra vital importancia esta participación? ¿Cómo debe ser la comunicación durante la retroalimentación? Da clic sobre los tres puntos para ampliar o reducir la pantalla. Luego, da clic sobre los iconos rojos para acceder al contenido. Tipos de retroalimentación. Según los efectos en el aprendizaje, se considera la tipología que el Ministerio de Educación propone en las rúbricas utilizadas para la evaluación del desempeño docente 2018. Da clic sobre los títulos y los iconos para acceder al contenido.
Retroalimentación reflexiva o por descubrimiento. Ejemplo de retroalimentación. Usando termómetros, los estudiantes han medido la temperatura del agua que contiene dos recipientes. La cantidad de agua era la misma en cada recipiente. En uno de ellos la temperatura es de 30 grados centígrados y en el otro de 20 grados centígrados. La docente vierte el agua de ambos en otro recipiente y pregunta: ¿cuál será la temperatura del agua ahora? Estudiante: 50 grados. Profesora: ¿por qué crees que es así? Estudiante: porque 20 más 30 es 50. Profesora: ¿cómo podríamos hacer para comprobar si es así realmente? Estudiante: podemos verificarlo midiendo la temperatura del agua con el termómetro. Profesora: buena idea. Aquí tienes uno, verifícalo. Luego de 2 minutos, Pedro retira el termómetro del agua, observa la medida y responde sorprendido: profesora, ¿qué crees que lo explica? Estudiante: no es 50 grados, es menos de 30. Estudiante: creo que el agua fría enfrió la caliente, por eso es menos de 30. Profesora: tu explicación es bastante lógica. Si hubiera habido mayor cantidad de agua en el recipiente de 30 grados centígrados, ¿crees que la temperatura de la mezcla hubiera sido igual a la de ahora? Estudiante: no, tal vez hubiera sido mayor. Da clic sobre los títulos y los iconos para acceder al contenido. Retroalimentación reflexiva, descriptiva. En la situación del ejemplo anterior, cuando Pedrito responde: estudiante, 50 grados. Profesora: no puede ser 50 grados centígrados. Recuerda que cuando agregas agua fría al agua caliente, esta se enfría. Da clic sobre los títulos. Retroalimentación elemental. Siguiendo el ejemplo previo, la docente responde: no, no es 50 grados centígrados. Piénsalo mejor. Da clic sobre los títulos y los iconos para acceder al contenido. Retroalimentación incorrecta. Siguiendo el ejemplo previo, la docente responde: no, no es 50 grados centígrados. La temperatura de la mezcla siempre es el promedio de las temperaturas iniciales. Da clic sobre los 3 puntos para ampliar o reducir la pantalla. Luego, da clic sobre los iconos rojos. Según el destinatario, la retroalimentación puede ser grupal o individual. Grupal: se retroalimenta a un grupo de estudiantes cuando desarrollan en conjunto una actividad. Esta es efectiva cuando el grado de compromiso de cada integrante es alto. Esta retroalimentación es conveniente cuando el grupo es pequeño y se trabaja una tarea específica. Asimismo, conviene que el contenido de la retroalimentación se refiera a la producción del equipo, a las interacciones entre los integrantes y a sus contribuciones individuales. Individual: los estudiantes tienen diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. Sus modos de entender la realidad son distintos debido a haber tenido experiencias diferentes. Por eso, la retroalimentación debe partir por la comprensión profunda de las actuaciones y producciones de cada estudiante, a fin de establecer estos rasgos diferenciadores y tener mayor éxito. Da clic sobre los 3 puntos. Según la forma como se provee, oral o escrita. Oral: la retroalimentación se brinda mediante la palabra en las interacciones suscitadas. Es ventajosa porque permite la fluidez del diálogo y percibir la respuesta del interlocutor, y si no hay palabras de por medio, será a partir de los gestos y los silencios. Escrita: son los mensajes escritos. Es ventajosa porque permite dejar registro del mensaje y retornar a él las veces que sea necesario. Sin embargo, exige mayor precisión y simplicidad en el lenguaje de quien la provee. Es importante priorizar aquellos mensajes que resultan claves para el aprendizaje.
Da clic sobre los 3 puntos para ampliar o reducir la pantalla. Luego, da clic Reflexionemos. sobre los iconos rojos para acceder al contenido. Con base en tu experiencia, ¿recuerdas un evento en que ofreciste retroalimentación de tipo elemental, descriptiva y por descubrimiento? Condiciones para que sea efectiva. Involucramiento activo de los estudiantes. Que estudiantes conozcan los propósitos de aprendizaje y criterios de evaluación. Desarrollar habilidades de comparación. Comprender el significado y diseño de estrategias para comprender sus acciones y logros. Atender estos aspectos. Que los estudiantes identifiquen sus errores en sus producciones. Mostrar ejemplos y contraejemplos, narrando el razonamiento que llevó a ellos. Priorizar algunos aspectos para retroalimentar. Ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas, oportunidades de mejora y metas. Emplear preguntas para reflexionar. Crear momentos para que demuestren sus avances y dudas. Fomentar un clima donde el error se perciba como natural y oportunidad de aprendizaje. Reflexionemos. ¿Qué condiciones para la retroalimentación efectiva consideras que son un reto para ti? ¿Cómo las implementas? Da clic sobre los signos más para empezar a navegar en esta presentación. 7 estrategias para ofrecer retroalimentación. La escalera de la retroalimentación. La escalera de la retroalimentación es una herramienta que sirve para guiar la conversación entre docente y estudiante bajo una estructura. Sigue los siguientes pasos. Clarificar, valorar, expresar inquietudes, sugerir. Da clic sobre los signos más para empezar a navegar en esta presentación. Estrellas y escaleras. Organiza la retroalimentación en 2 aspectos. Uno que reconoce y explicita el avance o logro y otro que explicita las oportunidades de mejora. Es la sección de la estrella. En la sección de la estrella se brindan comentarios en referencia a lo que el estudiante está haciendo bien. En la sección de la escalera se brindan retroalimentaciones a manera de procedimientos que el estudiante necesita realizar para mejorar su desempeño. Da clic sobre los signos más para empezar a navegar en esta presentación. Se debe su nombre a las iniciales de los 3 componentes sobre los que se organiza la retroalimentación. Estos componentes deben ser explícitos para que el estudiante relacione el contenido del feedback con lo que se espera de él. Es seguir haciendo. Se explicita lo valorado como positivo, las fortalezas, las buenas ideas, las propuestas novedosas y los esfuerzos de los estudiantes por mejorar. Empezar a hacer. Se explicita las recomendaciones que los estudiantes deben implementar para lograr los propósitos de aprendizaje y mejorar su desempeño. Dejar de hacer. Se consignan los errores, prácticas o actitudes desfavorables, señalizando cómo afectan al aprendizaje. Da clic sobre los signos más para empezar a navegar en esta presentación. Primero a quinto.
No he entendido. Necesito ayuda para hacerlo. Puedo hacerlo. No he entendido. Necesito hacerlo nuevamente. Creo que lo he conseguido, pero no estoy seguro. Lo he conseguido. Puedo explicárselo a otra persona. A otra persona. Esta estrategia se basa sobre la percepción que tiene el estudiante del grado de comprensión de sus aprendizajes. Se hace la pregunta: ¿qué tanto se ha comprendido la clase de hoy? Los estudiantes deberán levantar la mano y mostrar la cantidad de dedos que mejor refleje su percepción. Se podría trabajar solo con 3 dedos o con 5. Da clic sobre los signos más para empezar a navegar en esta presentación. Trabajo de detective. Consiste en brindar a los estudiantes pistas sobre oportunidades de mejora en sus producciones o desempeños, pero sin precisar los errores o dificultades, pues ellos mismos deberán encontrarlos a partir de las pistas brindadas. Lee el siguiente ejemplo. Un docente identifica un error de concordancia gramatical en una carta. Decide encerrar el párrafo que lo contiene y le dice a los estudiantes, en este párrafo hay un error, en el que 2 palabras seguidas no guardan concordancia. A partir de esta consigna, los estudiantes revisan su escrito, conversan acerca de dónde puede encontrarse el error y finalmente se ponen de acuerdo y lo corrigen. Da clic sobre los signos más para empezar a navegar en esta presentación. Tarjetas de salida. Esta herramienta no brinda retroalimentación, sino que ayuda a organizar a los estudiantes para llevarla a cabo. Las informaciones de las tarjetas permitirán al profesor identificar lo que no fue comprendido en clase, las dificultades de aprendizaje, los intereses, entre otras cuestiones. Con la información recogida, el profesor podrá organizar la retroalimentación y alinearla a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Da clic sobre los signos más para empezar a navegar. Da clic sobre los signos más para empezar a navegar en esta presentación. Da clic sobre la flecha que va hacia abajo para empezar a navegar. Algunas consideraciones. Consideraciones al brindar retroalimentación. Ofrecer valoraciones sobre la persona. Se debe impactar positivamente sobre la autoestima de los estudiantes y provocar mejoras en sus aprendizajes. Es importante reconocer el esfuerzo y mejora, como señalar cuál es la nueva conquista, el nuevo reto y el desafío a superar con el propósito de comunicar la idea de mejora continua. Ofrecer valoraciones sobre producciones o actuaciones. Las valoraciones, al ser lo más honestas posibles, ayudan a los alumnos a hacer visibles sus oportunidades de mejora y los errores o áreas de oscuridad. De este modo sabrán qué y cómo mejorar. Ofrecer valoraciones sobre los procesos de aprendizaje. La identificación de sus fortalezas y los obstáculos ayudarán al estudiante a incorporar una rutina de pensamiento que pueda replicar en procesos de revisión personal en cualquier momento en el que esté aprendiendo algo nuevo. Poner foco en la actuación prospectiva del estudiante. Las retroalimentaciones focalizan su atención prospectivamente, más que retrospectivamente. La pregunta relevante no es qué hizo bien y qué hizo mal el estudiante, sino qué hacer ahora, cómo avanzar y qué le falta. Propiciar el diálogo reflexivo y de manera conjunta acerca del aprendizaje. El propósito es lograr un proceso de construcción colectiva donde los estudiantes
encuentren valor en la retroalimentación, asuman una actitud proactiva dentro del proceso de aprendizaje y el profesor sistematice prácticas de acompañamiento y seguimiento de los alumnos. Modelado. En base a las evidencias de aprendizaje en el desarrollo de la experiencia de Aprendo en Casa, se pasará a retroalimentar. Veamos los ejemplos. Da clic sobre los 3 puntos para ampliar la pantalla y emplea las flechas que van arriba y abajo para navegar en esta sección. Este es el caso de la profesora María, realizando la retroalimentación sobre la experiencia de aprendizaje del área de Ciencia y Tecnología. Después de analizar la evidencia, la profesora María prepara la retroalimentación que le brindará a Pedro. Para esto, tiene a la mano su análisis e identifica los aspectos que priorizará en la retroalimentación. María planifica hacer las siguientes preguntas con el propósito de desarrollar las competencias y establecer un proceso metacognitivo en su estudiante Pedro. Aun cuando María prepara las preguntas para retroalimentar a Pedro, reconoce que las mismas son flexibles de acuerdo a la reacción y respuesta del estudiante. María encuentra puntos comunes en las producciones de sus estudiantes. Por eso, prepara preguntas generales bases para retroalimentar a todo el grupo. Durante el proceso de retroalimentación, María reconoce que debe ser empática con sus estudiantes. María se comunica con la familia de Pedro para conversar con él. Establecen una fecha y hora en donde puedan reflexionar sobre las evidencias presentadas. María decide comunicarse con su colega José para reflexionar sobre su análisis. Hola, José. Te comento que he analizado las evidencias de mis estudiantes y uno de los aspectos recurrentes que he identificado es que ellos han elaborado su solución tecnológica de sistema de riego por goteo sin considerar el tamaño real de las plantas que tienen en casa. Estimada María, ¿por qué crees que les ha sucedido eso a tus estudiantes? Creo que yo no enfaticé en ninguna actividad específica la importancia que tiene la elaboración de una representación gráfica o esquemática de la solución tecnológica y las dificultades que podría ocasionar esto. María, la retroalimentación no solo beneficia a nuestros estudiantes, sino también para reflexionar sobre la efectividad de nuestras prácticas pedagógicas y así seguir mejorando. También te sugiero que para la retroalimentación elabores preguntas que lo lleven a reflexionar sobre la importancia de realizar la representación gráfica o esquemática de una solución tecnológica. Por ejemplo, ¿por qué en algunos casos la solución tecnológica del sistema por goteo no tuvo el efecto que esperabas para la planta del jardín de tu casa?
María ha adecuado la estrategia de retroalimentación El Detective. Para ello, ha formulado preguntas para que los estudiantes identifiquen por sí mismos las dificultades que han tenido con respecto a la elaboración e implementación de su alternativa de solución tecnológica de sistema de riego por goteo. Luego de retroalimentar, se debe plantear con los estudiantes planes de mejora o tareas a realizar donde se concreten aspectos que han sido objeto de recomendaciones de mejora. Por ejemplo, la profesora María enviará a todos sus estudiantes, utilizando diferentes canales como mensajes por correo electrónico, WhatsApp y Messenger, la tarjeta de salida que los estudiantes deberán completar. El propósito es fortalecer la autonomía de las y los estudiantes. Has llegado al final de la segunda unidad y ha llegado el momento de comprobar tus saberes. Dirígete a la sección Comprueba para resolver el cuestionario de autoevaluación y participar del foro colaborativo.